Vamos con Juan Carlos Claret, de Independientes y Nueva Constitución del Distrito 25. Juan Carlos, para que te puedas presentar en mayor profundidad y nos puedas dar en 3 minutos una visión general respecto a los desafíos del tema a nivel nacional y regional. Gracias, Martín. Como les mencionaba adelante, gracias por la invitación. Estos espacios son pocos, así que son bastante preciados. Y en ese sentido, cuando hablamos de hábitat, si uno revisa la raíz etimológica de la palabra ética, coincide en el griego con la de hábitat. O sea, no, desde muy antiguo había una conciencia de que la forma en cómo nos organizamos y distribuimos no solamente el espacio privado, sino el espacio público, también influye en las relaciones. Es decir, cuando nos encontramos entre familiares, entre personas, entre vecinos, ese encuentro no se produce en el aire, sino que se produce en un espacio determinado y las características que tenga ese espacio condiciona, influye en las relaciones que nosotros tengamos intersubjetivamente. Y eso yo creo que es clave, porque cuando hablamos de hábitat o de habitar, nos referimos no solamente a lo que ocurre en la esfera pública, sino también en la esfera privada. O sea, es algo que repercute transversalmente en nuestras vidas. Y al respecto yo creo que es importante resolver algunas tensiones que quiero proponer a modo de diagnóstico para después adentrarnos en cómo desde la nueva constitución podemos hacernos cargo, o por lo menos abrir la puerta para que después la política pública se encargue, digamos, de solucionarlo al detalle. Y lo cierto es que yo veo dos tensiones. Por una parte, veo una tensión que es propia de aquí, de nuestro distrito. Yo soy del 25, la zona norte de la región de los lagos, y aquí hay una tensión entre dos formas de entender el habitar. Por una parte, una forma occidental, donde nosotros marcamos presencia saturando de construcción o dejamos para la historia, digamos que nosotros pasamos por aquí a través de edificios, de construcciones, versus la arquitectura no construida de nuestros pueblos originarios. Yo creo que ahí tenemos una primera tensión, una ambivalencia que no está resuelta y que creo que es importante en aras de la discusión constitucional ver cómo podemos hacernos cargo de eso. Que nuestros pueblos originarios no construyan monumentos, por ejemplo, no significa que no tengan una forma de relacionarse y de habitar el ambiente. Entonces yo creo que ahí es importante, digamos, el precisar esa primera tensión. La segunda tensión tiene que ver entre el habitar como un derecho social versus algo entregado a las leyes de la oferta y la demanda, que es más o menos lo que ha regido desde la dictadura y retorno a la democracia transversalmente por todos los gobiernos, donde la política pública en cuanto al hábitat ha estado determinado por, bueno, dónde es más barato construir más lejos y cómo podemos construir más casas abaratando costos, por lo tanto hacemos casas más chicas. Entonces, alejar y achicar han sido los dos elementos fundamentales con los que se puede caracterizar la política pública en cuanto, por ejemplo, a viviendas sociales. Pero cuando hablamos de habitar, como bien decía Adriana, no es solamente vivienda, porque la idea de una casa no es que solamente nos proteja de la intemperie, nos proteja del frío, de la lluvia, sino que también sea un vehículo para poder desarrollarnos, que no sea simplemente para protegernos, sino que el lugar donde se emplacen nuestras casas nos permite acceso a oportunidades. Yo creo que eso ha sido fundamental desde hace ya más de un siglo acá en Chile, con la migración campo-ciudad. ¿Por qué la gente llega a las ciudades? ¿Por qué los de regiones tenemos que irnos a estudiar a otras ciudades? Bueno, porque en otras ciudades vemos oportunidad. Y la pregunta que yo me haría es, bueno, y en nuestras ciudades acá en la zona, ¿qué oportunidades le estamos dando a la gente que está no en el centro, sino en la periferia? Yo creo que ahí hay un trabajo pendiente que debemos hacer los constituyentes sobre, bueno, cómo definimos una ciudad donde comienzan las oportunidades, donde terminan las oportunidades, para que de esa forma la política pública sea mandatada desde la constituyente a hacerse cargo no solamente de cuántos metros cuadrados construir, sino sobre todo qué características debe tener una vivienda digna, donde no solamente son metros cuadrados, sino también espacio y acceso a oportunidades. Yo creo que esas son las dos grandes tensiones que por lo bajo Súper. tenemos que hacernos cargo. Porque yo creo que el principal desafío que tenemos para materializar los derechos y que no sea un voladero de luces, no va por el camino de las obligaciones, que epistemológicamente va en otra dirección, sino que va en la medida de cómo logramos modernizar el Estado para que llegue de manera oportuna, eficiente y también se logre anticipar a nuestros problemas, para que el derecho social o el valor consagrado en el texto constitucional aterrice, se traduzca en lo cotidiano de la vida de las personas. De nada sirve, por ejemplo, consagrar el derecho a la salud si igual vamos a tener que hacer cola afuera de los consultorios. O sea, yo creo que ese es el principal desafío. Y aquí en política habitacional, en vivienda, en habitar, está en juego, digamos, el mismo tránsito de cómo este valor o este texto constitucional se traduce en la vida cotidiana.
Y para conseguir ese tránsito se necesita una constitución inteligente, porque la constitución evidentemente no es el texto que se va a transformar en la norma o en el marco regulatorio de la política habitacional, un código de urbanismo, por decirlo de alguna forma, sino que tiene que dar, y esta es mi propuesta, en todos los aspectos de derechos sociales, yo me hago 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Luego, ¿cómo lo vamos a garantizar? Y en tercer punto, ¿qué mandatos específicos vamos a dar a las instituciones públicas para que en la política pública estos valores y estos mecanismos se puedan materializar? ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos una constitución que en sus textos sean demasiado rígidos, al poco andar va a quedar obsoleta. Pero si no decimos nada y hacemos una declaración ambigua, mi principal temor es que sean los tribunales de justicia, a través de la judicialización del derecho, el que termine entonces determinando qué es una vivienda digna, de cuántos metros cuadrados se habla, qué características debe tener. Es ahí entonces donde mi tercera pregunta, que son qué mandatos específicos vamos a dar a las instituciones públicas, entra, digamos, o toma relevancia. Y es ahí donde yo creo que como constituyente tenemos que dar algunos mandatos al Congreso, al sistema judicial, al Poder Ejecutivo. Por una parte, definir qué es ciudad. Si ciudad es una concentración de casas o es una concentración de oportunidades. Si es una concentración de oportunidades, sin duda que la perspectiva en la política pública cambia. Luego, necesitamos alcanzar un equilibrio entre cómo podemos, en el centro, donde están las oportunidades, por decirlo de alguna manera, poder densificar a baja altura, evitando el hacinamiento y sobre todo teniendo proyección, no solamente en cuanto a construir o ir agrandando las casas a medida que las familias lo vayan pudiendo, sino que también proyección de fuentes de trabajo, de transporte, de disfrutar áreas verdes, de tener acceso a educación en el mismo sector y no tener que tener viajes de 2 horas, moverme a otra ciudad para encontrar una fuente laboral. Entonces yo creo que ese es el principal desafío que tenemos. Y sobre esto yo creo que debe reposar una perspectiva, o más que sobre esto, desde la base debe haber una perspectiva transversal. Y es comprender de que el centro de todo no somos solamente las personas, sino un ecosistema, porque nosotros estamos en un ambiente donde interactuamos con la naturaleza, con otros animales no humanos, y precisamente lo que nos ha tenido una crisis climática es no comprender de que la medida de las cosas no somos nosotros mismos, sino que interactuamos con otros seres vivos. Y yo creo que si partimos desde una perspectiva ecocéntrica, podemos diseñar políticas públicas que apuesten, digamos, a un vivir digno, haciéndonos cargo de todo lo que en política habitacional se necesita. Yo creo que esos son los pasos metodológicos que como constituyentes podemos hacer para no amarrarnos, que no seamos una camisa de fuerza para solucionar los problemas que hoy día desconocemos o que quedemos, digamos, en el aire dando vueltas. Yo creo que ese es el tránsito que tenemos que hacer. Juan Carlos, una pregunta de Antonia González. ¿Cómo regular el derecho a propiedad para tener el mercado de suelos que permita integrar y no segregar? Derecho a la propiedad, ¿cómo atacar o cuál es tu visión respecto al tema? Un tema bien sensible en la nueva Constitución. Sí, bueno, nuestro país, por razones históricas, digamos, tiene vocación de excepción en el mundo. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer otros países que están en el nivel de desarrollo más alto que nosotros, allá cuando hablamos de vivienda social o política habitacional, no hablamos, por ejemplo, de propiedad privada, sino que hablamos de bienes que son del Estado que uno arrienda, porque la visión es que esas viviendas son de paso, no son permanentes. Sin embargo, en la política habitacional de Chile, desde muy antiguo, esto se ha considerado como una transferencia única que realiza el Estado para la propiedad, digamos, para la propiedad de las personas, y que además tiene una característica, que esto ya cumplió con el retorno a la democracia, y es que las viviendas sociales se prefieren en casa más que en un edificio, digamos. Hoy día la política habitacional está marcado por casas, digamos, que tienen determinadas características más que por edificios. Entonces, en el caso de Chile, claro, es culturalmente contraintuitivo cambiar esa mentalidad. Yo creo que la nueva constitución debería entonces no hacer, digamos, de que la política habitacional estatice, digamos, los medios, sino cómo podemos delimitar mejor la cancha de la propiedad privada y sobre todo de la transferencia que desde el Estado se le realiza una única vez a las familias. ¿Y por qué digo esto? Porque las viviendas, sobre todo sociales, hoy día en Chile tienen una particularidad, y es que se parecen más a un celular o se parecen más a un auto, es decir, van perdiendo valor económicamente hablando a medida de que pasa el tiempo.
cuando una vivienda, a decir verdad, debería ir ganando valor, plusvalía, digamos, en el tiempo. ¿Significa con esto que yo estoy diciendo de que las viviendas deben ser un bien de consumo? No. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que las viviendas también tienen que apuntar no solamente a protegernos de la intemperie, sino también ser un vehículo de movilidad social, considerando que por lo menos la política pública de nuestro país, esto se considera como una transferencia de parte del Estado al bolsillo de las personas. Entonces yo creo que si vamos a seguir con esa transferencia, tenemos que mejorar, digamos, las limitaciones al derecho de propiedad, que no puede ser algo absoluto, limitado por el bien común, sin duda, pero igual tenemos que ver, por ejemplo, como decía Adrián, el tema de la pertinencia, entre otros elementos, y al mismo tiempo tenemos que ser capaces entonces de que la propiedad que se le transfiere a las personas, sobre todo a las personas más vulneradas de nuestro país, sea un vehículo de movilidad y no, porque la casa no se va a mover. Yo sé que esto puede ser contraintuitivo para quienes nos acompañan aquí de Chiloé por las mingas, pero por regla general en el país la propiedad no se traslada del lugar, digamos. Entonces necesitamos que si vamos a hacer esa única transferencia, que esa transferencia signifique dignidad para las personas y no precarización al poco andar. Yo creo que ahí tenemos un desafío fundamental. Eso en un primer nivel. En un segundo nivel, sin duda necesitamos no solamente mejor reglas del juego, sino que necesitamos un mandato expreso desde la constituyente a las instituciones públicas, particularmente a los municipios, a que actualicen los planos reguladores. No podemos seguir regulándonos con planos de los 90, donde solamente se va expandiendo horizontalmente, en vez de densificar a mediana altura, por ejemplo, los centros donde están las oportunidades laborales y de acceso, digamos, a servicios básicos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, como constituyentes, ser lo suficientemente inteligentes para dar esos mandatos en consideración del desafío de descentralización y todos los desafíos puntuales que ya se han puesto sobre la mesa, pero por ahí veo yo que va la respuesta para Anto. Yo creo que tenemos que transitar desde la particularidad cultural e histórica de nuestro país, ver cómo, sin generar un quiebre, podemos entonces acomodar ese sistema para que se cumpla con una visión de derecho social y no simplemente con las leyes de la oferta y la demanda. Y, oh, sorpresa, esto no se hace dejándolo a las leyes de la oferta y la demanda, sino con una declaración política. Nosotros nos ponemos de acuerdo en que la vivienda no va a quedar a merced de la oferta y la demanda, sino que va a tener determinados criterios de regulación. Eso.